Buenos días, ¿cómo amanecieron? Todo bien, profesor. ¿Cómo amaneció usted? Qué bueno, me alegra. Muchas gracias. ¿Cómo amaneció usted? Bien, también, gracias a Dios, sin problemas. Preocupado nada más por algunas personas que han tenido dificultades con las lluvias. Pero fuera de eso, ahí vamos. Bueno, pues me alegra mucho. Muchas gracias, Javier. Ya sabe. Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo y en honor a los que, a los que llegan puntualmente. En primer lugar, pedir disculpas porque no sé por qué razón y me sentí bastante triste porque el sistema no me regresó la grabación de la sesión anterior. Por eso no pude subírsela para que la tuvieran. No sé realmente qué ocurrió, estaba todo bien y todavía al cancelarla, al finalizar la sesión, decía que iba a mandar el sistema en poco tiempo la sesión grabada, pero no fue así, lastimosamente. Bien, después de eso, agradecerles la participación en el foro. Fue una participación bastante importante, interesante. Eh, Era evidente que una gran mayoría eh, había por lo menos explorado la lección 12, que era la lección de la semana. Y eso es importante porque la metodología, si ustedes ven la metodología de las clases, no es una metodología como la que se da en el salón de clase, sino que es una metodología donde el estudiante tiene que explorar las lecciones, estudiarlas, analizarlas y en las sesiones vamos tratando de aclarar algunos términos, dificultades que el estudiante va encontrando a lo largo de su estudio. Ahora es importante, antes de comenzar a conversar, comentar algunos aspectos que son ya también de importancia a la altura que vamos del ciclo. Ya estamos prácticamente en la recta final. El día viernes 12 de noviembre es la última sesión sincrónica y ya está en ciernes la quinta y última evaluación. Esta quinta y última evaluación va a tener sus particularidades, como ocurre con cada una de las evaluaciones. Eh, pero es una evaluación grupal, probablemente, tal vez con algunas particularidades en eso. Sí, lo que sí exige bastante esta última fase de la lección, perdón, del curso, es bastante lectura y bastante ver videos, porque estamos adentrándonos ya a la parte donde el estudiante tiene que hacer un esfuerzo relacionado a cómo él o ella están analizando ya la situación de América Latina. Comenzábamos, se recuerdan ustedes, allá por 1891 con la Rerum Novarum, y hoy ya estamos llegando a los años 70, 60, 70, y cada vez, cada lección más nos acerca a la realidad actual de América Latina y la realidad actual del país, de la sociedad salvadoreña. Entonces, la próxima semana ustedes tienen que explorar con la ayuda de la guía de lectura y la secuencia didáctica la lección 13. Pónganle atención a ambos documentos porque contienen bastante orientación, indicaciones de documentación que hay que leer y profundizar.
Por ejemplo, ustedes en ocasiones, probablemente algunos leen todos los enlaces, otros probablemente no, tal vez una parte. En esta ocasión les vamos a pedir de que si no leen todo el artículo, por lo menos pónganle atención a una parte de los enlaces de los artículos que le ofrece la lección, aparte de los recursos que le aparecen en la secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque usted está adentrándose en el análisis de una realidad que, como ustedes saben, es una realidad compleja. El ser humano es complejo y mucho más el ser humano al analizarlo en la situación social, económica, política. Entonces eso requiere que el estudiante cuente con por lo menos algunos indicios teóricos para que en la práctica pueda hacer un buen análisis desde su perspectiva en la cual vive, su experiencia de vida, que es el lugar donde está situado, y es desde el lugar donde hace el análisis. Y es un análisis con un enfoque del pensamiento social cristiano, no es de otra ciencia, sino que es desde la perspectiva del pensamiento social cristiano. Entonces, la primera semana de noviembre la vamos a dedicar ya a la entrega de los documentos de la quinta y última evaluación, que es, ustedes deben de estarle dando seguimiento a la planificación, pero la actividad que está planificada es un ensayo sobre la responsabilidad de la fe cristiana ante los principales problemas del país. Entonces, si usted va a hacer un ensayo sobre la responsabilidad de la fe cristiana, está lo que en ocasiones yo les he mencionado, que en ocasiones cuando hablamos de iglesia estamos pensando en el Papa, en los sacerdotes, en los obispos, en las religiosas, y no nos incluimos. Entonces, esa es una dificultad que hay que superar, porque desde la perspectiva del pensamiento cristiano y desde la perspectiva hasta del Papa y de toda la doctrina universal de la iglesia, todos los cristianos tenemos un compromiso, y ese compromiso está fundamentado en la fe cristiana, en los valores y en los principios de esa fe cristiana. Y entonces, a partir de esa fe cristiana que todos tenemos, entonces tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando señalamos dificultades en la iglesia, si uno es cristiano, tiene que asumir que esas dificultades en la iglesia son parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, por lo que omitimos, por lo que no decimos, por lo que no hacemos, es el acto de omisión, o por lo que hemos hecho. Entonces, desde esa perspectiva es porque yo insisto en ocasiones cuando les hago observaciones en los trabajos, la iglesia somos todos. Lo han reafirmado papas durante la historia, y el Papa Francisco ha insistido bastante en esa parte desde su pontificado. Bien, entonces en esta ocasión solo voy a recalcar algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en términos de la Biblia. Estamos en esta evaluación que acabamos de finalizar hablando del fundamentalismo. Les proporciono también un enlace que yo trabajé hace algunos ciclos acerca de la alienación. Todo esto está vinculado: alienación, fundamentalismo, anacronismos, literalismos, fanatismo. Todo es parte de una misma problemática. Todo es parte de un aspecto negativo desde la perspectiva de la fe. Entonces, claro, lo que se contrapone a todo esto es el aspecto positivo de nuestra fe. En el pensamiento social cristiano lo identificamos como el método histórico crítico, que contiene una exégesis, o sea, un estudio de los libros sagrados, o el libro sagrado en el caso nuestro, que es la Biblia, y un método para hacer el estudio también de todos los elementos que están más allá del lenguaje, que tienen que ver con la geografía, con la antropología, con la sociología,
por ejemplo, la sociología del movimiento de Jesús, la sociología de la época de Moisés o de los patriarcas, en fin, de cualquier momento de la historia, y tiene que ver con las costumbres también. Geográficamente es importante también tenerlo en cuenta. Yo mencionaba en una de las sesiones que cuando uno estudia la Biblia tiene que tener por lo menos en consideración que es un libro que se escribió en un lugar muy distante al nuestro, muy distante. Ustedes ya saben que mucha gente le llama a esas tierras la Tierra Santa, ¿verdad? Por todos los acontecimientos que se dieron en la historia de la Biblia, y está muy lejos de nosotros geográficamente, pero también está lejos de nosotros en términos de tiempo. Por ejemplo, cuando uno ve el Nuevo Testamento, donde está el relato acerca del ministerio de Jesús, ya han pasado aproximadamente 1988 años después de su muerte. Imagínense, 1988 años aproximadamente. A eso usted súmele 1500 años aproximadamente de cuando se comenzaron a escribir algunos de los libros del Antiguo Testamento. Si usted suma esas dos cantidades, le va a dar un aproximado de casi 3000 años. Algunos hablan de 3000, 3500, 4000 años de distancia cronológicamente. Entonces ahí es donde entra el anacronismo, porque cuando uno quiere mecánicamente traer costumbres de aquella época, de aquellos lugares, de aquel tiempo a nuestro tiempo, eso es un anacronismo, porque las costumbres de aquel tiempo y de aquella época, en aquel espacio y el contexto histórico, eran totalmente distintas a las nuestras, aquí en América Latina. Entonces, eso es un aspecto que tiene que trabajarse desde la perspectiva del anacronismo. Entonces, lastimosamente, hay sectores que analizan el texto o no lo analizan, ni conocen ni quieren conocer lo que es la hermenéutica ni la exégesis, y por tanto tampoco conocen lo que es el método histórico crítico. Entonces no ahondan en este tipo de temas que son importantes para acercarse al mensaje original. No sé si los comenté anteriormente, pero por ejemplo el Evangelio de Lucas, del Evangelio de Lucas, para dar un ejemplo, tenemos 72 evangelios originales. De esos 72 evangelios originales, se extrae lo que ahora en nuestras Biblias tenemos llamado como Evangelio de Lucas. Entonces hay que estudiar todo ese tipo de aspectos para tener una idea todavía imprecisa, o sea, no precisa, exacta de todo lo que aconteció. Hasta el año 2021 tenemos reportados aproximadamente 54 versiones de la Biblia solamente al español. Y ustedes saben de que la Biblia se ha traducido a gran cantidad de idiomas. Ahí estamos hablando solo del español. En los últimos años la Biblia se tradujo al quechua, por ejemplo, o al aymara, o al chortí, y más cerca en Guatemala. Entonces, esas son traducciones, y las versiones de la Biblia son cantidades. Ahora, alguien puso en el foro, ¿verdad?, que ese era un problema. Realmente no, al contrario, el tener versiones de la Biblia es algo positivo, porque si no, por ejemplo, nosotros como hispanos no tendríamos una Biblia en español si no hubiera una traducción de la Biblia y versiones de la Biblia en español. Igual los aymaras, ¿no?, indígenas del sur de América, y los quechuas tampoco podrían conocer la Biblia si no estuviera traducido en su lenguaje. Pero por eso es necesaria la hermenéutica y la exégesis. Por ejemplo, para ustedes, si no la conocen, esta es una Biblia católica. Es una versión católica de una Biblia para jóvenes. Esta
Esta es una Biblia evangélica, la tradujeron los luteranos alemanes al español. Esta es una Biblia católica traducida a un lenguaje latinoamericano. Esta es una Sagrada Biblia que se utiliza mucho en las misas en algunas iglesias. Esta es una Biblia latinoamericana. Bueno, y en fin, los profesores tenemos que leer toda esta documentación para tener una idea aproximada del mensaje original, el que se dio en las Sagradas Escrituras. Negarse a eso sería entonces ser literalista, de tomar el texto bíblico y decir, bueno, aquí dice ojo por ojo y diente por diente, y yo lo tengo que aplicar ahora en la actualidad. No sería ser anacrónico, y también sería ser literalista. En la Biblia hay un lenguaje simbólico, el lenguaje poético, el lenguaje apocalíptico. Los géneros literarios amplios que han existido durante toda la humanidad se encuentran ahí. Ustedes saben que Biblia quiere decir libros, recopilación de libros. Bien, en todo eso hay profecía también. Y en ocasiones las personas piensan que profecía es decir, adivinar el futuro. Eso no es bíblico, por ejemplo. Y es importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a ver ya en América Latina, donde se habla de la misión profética, por ejemplo, de Monseñor Romero. En perspectiva bíblica, cuando uno habla de profecía, está hablando de que alguna persona, influida por el Espíritu de Dios, logra hacer una denuncia de una situación que es anti-amor de Dios, o sea, que se contrapone al amor de Dios, pero que es a favor de la equidad, la justicia y del amor. Entonces, al mismo tiempo que hace la denuncia, también hace el anuncio, que es la buena nueva, la buena noticia. Entonces, esa es la perspectiva de la profecía en la Biblia. Cuando yo quiero ver la profecía de la Biblia como una adivinación de lo que va a suceder en el futuro, eso se contradice bíblicamente. ¿Por qué? Porque en el panorama donde surgen los profetas de la Biblia, allá en el siglo VIII principalmente, antes de Cristo, lo que ocurre es que hay un gran contexto de injusticia. Y Dios llama a algún ser humano y le da una misión. Y esa misión es irle a decir a los opresores o a los que están causando daño contra la población, ir a decirles, a darles un mensaje. Y al mismo que se le da el mensaje de denuncia, donde se le decía que estaba mal X rey, se le anunciaba el castigo, pero también se le anunciaba que si cambiaba de actitud, la situación podía ser mejor. Entonces el profeta tenía que ir a hacer esa misión y por eso murieron muchos profetas. Y por eso se dice también que Jesús fue un profeta, porque hizo una actitud igual. O sea, uno de los ministerios de Jesús es profético. Pero ese ministerio profético no se quedó solo en el Antiguo Testamento, ni se quedó solo en tiempos actuales. Ese ministerio profético puede ser ejercido por algún sacerdote, algún obispo, algún papa, cuando está denunciando una situación negativa y anunciando una situación positiva en términos mundiales o nacionales. Entonces, en aquella época, en la época del siglo VIII, donde existieron los profetas bíblicos, también existieron magos y adivinos que adivinaban el futuro. Y esos no eran bien vistos desde la perspectiva bíblica. Por eso es que tampoco podemos ver con buenos ojos cuando alguien quiere adivinar el futuro diciendo que está fundamentado en la Biblia y que le ha hablado el Espíritu de Dios. Es muy probable que eso suceda, pero para ello hay características de ese profetismo bíblico en el pasado, en el presente y para el futuro. Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta. Una de las particularidades del profeta bíblico es que es una persona que conoce la situación de su pueblo y que puede hablar de la situación de su pueblo, puede decir algo. Eran personas y siguen siendo personas que conocen la realidad, están en la realidad. La mayoría de profetas del Antiguo Testamento andaban en las plazas públicas, en los parques,
en las calles, viendo cómo estaba la situación de la ciudadanía. Entonces, ese elemento, ese aspecto bíblico del fundamentalismo, por ejemplo, se opone a ver todas estas situaciones. Y cuando oye a un sacerdote o un pastor o alguien como Monseñor Romero, que en los años 70 denunciaba la injusticia y se oponía al odio, dicen, ah, no, ese pastor, ese sacerdote estaba mal, porque eso no es una misión de Dios, estaba siendo un político. Entonces ahí ya comienza la cuestión del fundamentalismo, del literalismo, del anacronismo y todas esas dificultades que obstaculizan acercarse al mensaje cristiano. Vamos a ver, entrando ya a esta parte final de la asignatura, ustedes se han fijado ahí en la planificación una cantidad de cosas que vamos a trabajar acerca de Monseñor Romero. Esta es una colección que algunos me imagino ya la conocen, son 12 volúmenes de homilías de las que él predicó en su poco tiempo, donde desarrolló su ministerio pastoral y profético. Entonces, ahí estamos en esa situación actualmente en la asignatura. Entonces, es importante que si hoy, por ejemplo, alguien de ustedes, todavía tiene algunas preguntas, dificultades en comprender toda esta situación, es bueno que lo manifiesten y que conversemos todavía durante los minutos que restan de la sesión de este día, para que entonces podamos ir adentrándonos, dirigiéndonos a la situación de América Latina. La lección 13 va a retomar aspectos de algunos aspectos de lecciones que hemos estudiado anteriormente, sobre todo en la segunda unidad, y que va a ser necesario que el estudiante los vuelva a leer, los vuelva a interpretar, para que tenga elementos suficientes para poder hacer una interpretación de un acercamiento de cómo está América Latina hoy, a partir de Medellín y Puebla, de los documentos, y que eso le ayude para que cuando haga su última evaluación, la quinta, tenga los parámetros necesarios para poder decir con seguridad cuáles son las responsabilidades de la fe cristiana ante los desafíos y ante los problemas que se nos plantean en la actualidad en el país. No en Honduras, ni en Guatemala, ni en Europa, sino en el país. Entonces, para eso, evidentemente, tiene que analizar la situación del país, y para analizar la situación del país, primero tiene que hacer una visión general, un análisis general de cómo está América Latina. Entonces, ya la lección 13, la secuencia didáctica que ustedes encuentran ahí, le lleva también recursos para que vayan adentrándose en ese análisis de la situación en América Latina, de la familia, de los jóvenes. Ustedes son jóvenes, como se están viendo, cómo ven a los otros jóvenes. Ustedes saben que en la actualidad ya no se habla solo de juventud, sino que de juventudes, porque en el análisis de la juventud se descubre algo que ya estaba ahí, pero que no se había visto en años anteriores, que hay una gran diversidad de juventudes. Entonces, veamos a ver qué ustedes tienen como preguntas, como aportes también a esta situación, a todo esto que estamos hablando, porque es importante que ustedes vayan caminando ya con claridad en este último tramo de la asignatura. Vamos a ver, ¿qué pueden decir ustedes entonces acerca de todo esto? Licenciado, es que tenía una pregunta sobre lo que acaba de decir, que, o sea, si es bueno tener las traducciones y versiones de la Biblia. Entonces no recuerdo muy bien dónde fue que leí o escuché y vi un video que decía que había un inglés que la había traducido. No recuerdo bien de qué idioma. Entonces que la Iglesia Católica había quedado como con odio a esa persona por algo, o sea que lo hizo mal. Entonces, en cierta manera creo que tendría que hacerse una traducción, pero
que otras personas lo supervisen o algo, o que esté aprobado, porque pueden haber malos entendidos. Y más si unas personas agarran como fundmentalismo lo que está escrito, sin importar la validación, es como que grave consecuencia. Sí, muchas gracias, Dani. Sí, esas situaciones ocurrieron sobre todo y principalmente hace muchísimo tiempo. Como usted les mencioné, o creo que no les mencioné, tenemos más o menos 500 años de traducción de la Biblia al español, aproximadamente. Algunos dicen un poco más de 500 años, otros dicen un poco menos de 500 años. Traducción de la Biblia al español. Bien, ¿cómo se procede para hacer una traducción de la Biblia ya en tiempos, digámoslo así, de la modernidad? Ya después del siglo XVI hasta, digamos, 2005. El método, y que mucho de ese método continúa hasta hoy, es que son eruditos, son un equipo de teólogos, sacerdotes, obispos, especialistas en lenguas, de entre ellos mismos, que son los que analizan los textos originales y que entonces van produciendo las versiones de la Biblia. Entonces esas versiones de la Biblia generalmente en su introducción menciona cuál es el equipo que ha trabajado para elaborar una versión de la Biblia. Por ejemplo, esta Biblia que les mostraba, que es la Biblia católica para jóvenes, en una de las páginas al interior dice Consejo Episcopal Latinoamericano, Presidencia CELAC, y la firma el cardenal presidente de CELAM. Entonces, las versiones que van apareciendo de las Biblias católicas ya desde hace más de 500 años hasta hoy son a partir de eruditos y cada versión se hace con el interés de llegar a más personas. Hay, por ejemplo, una versión de la Biblia católica que se llama Biblia de Jerusalén, que es la más recomendable para tener en las casas. Claro, la Biblia latinoamericana tiene un lenguaje muy comprensible, pero la Biblia de Jerusalén fue elaborada por eruditos especializados en lenguas de la Iglesia Católica. Y entonces hacen un análisis bastante riguroso y bastante importante para quien quiera conocer realmente algunos aspectos que tienen que ver con las lenguas originales. Y ahí mismo se dan orientaciones pastorales para que el sacerdote o el líder de la iglesia, el diácono, tenga elementos para poder acompañar en la pastoral que desarrolle, ya sea con jóvenes o con familias. Dentro de la iglesia evangélica también tienen ya equipos de eruditos que trabajan. Ellos también tienen algo que se llama las sociedades bíblicas, que también ya tienen bastantes años, donde tienen sus eruditos evangélicos, teólogos, que son los que van autorizando las versiones ya modernas de la Biblia, versiones que son, por ejemplo, hay una versión que es muy conocida en América Latina y en otras partes del mundo, que es la versión Reina de Valera. Esa versión Reina de Valera tenía su revisión hasta los años 60, pero ya tenemos revisiones de la Reina de Valera hasta cerca ya del año 2020. Entonces, del 2019 creo que es la última revisión. Y entonces ya esas revisiones ya tienen un lenguaje bastante diferente también de la misma Reina de Valera, pero los evangélicos también tienen una Biblia que le llaman la Biblia Thompson. Yo tengo un ejemplar de esa Biblia, es una Biblia de estudio para pastores, que es muy buena también, antropológicamente trabaja bastante la parte de las investigaciones antropológicas. Ahora, el problema es de que a pesar de que existen estas versiones de la Biblia, pueden haber sacerdotes o pueden haber pastores que no estén actualizados con esas revisiones y esas versiones de la Biblia, y la Iglesia evangélica y la Iglesia católica tienen que preocuparse por actualizar a sus pastores y a sus sacerdotes
para evitar, ¿no?, tanta dificultad y tanto problema con el fundamentalismo y con el anacronismo y con problemas que, como ustedes mencionaban en sus participaciones en el foro, son tristes, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir a estas alturas de la historia que todavía se juzga a personas por cómo se visten o su estilo de cabello, etcétera, etcétera? Son aberraciones que están sucediendo que hay que corregir dentro de todas las iglesias. Bien, Vanessa, quería decir algo. Buenos días, licenciado. Y sí, con respecto a lo de las traducciones de la Biblia, porque yo he leído algunas Biblias y en respecto a veces dicen los textos de una manera en una Biblia y en la otra Biblia lo dicen de diferente manera, pero al final casi quieren dar a entender lo mismo, pero utilizando diferentes palabras. Así es. ¿Será por lo mismo de las diferentes traducciones que hay? Sí, bien, permítanme, voy a ir un poco atrás. Gracias, Vanessa. Sí, esto es bueno aclararlo. Recuerden, la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y en arameo. Esos son los lenguajes originales de la Biblia: griego, hebreo y arameo. ¿Han oído ustedes hablando a alguien arameo y hebreo? No se habla, ya son lenguas muertas. Usted, por ejemplo, para cuando ve la escritura hebrea, solo son puntitos y rayas. Pues tiene que haber especialistas que puedan descifrar esa forma de lenguaje. La encontraron no en documentos de papel, sino que en documentos escritos en arcilla, en barro. Entonces, desde ahí se tienen que hacer traducciones. Las primeras traducciones de la Biblia fueron en inglés, evidentemente, porque era el lenguaje que dominaba alrededor del mundo. Y posteriormente las versiones de la Biblia fueron pasando al español, que era el segundo lenguaje en el mundo, y después a otros idiomas secundarios. Tanto así que ahora, como ha desarrollado la sociedad, los lenguajes, los lenguas en la Biblia, de la Biblia, al mandarín, por ejemplo, que hablan los chinos, pues tiene que tener una ciencia para transportar el mensaje desde el lenguaje original, hebreo y arameo, hasta el mandarín chino, en otro continente todavía más alejado que el nuestro, de donde fueron escritos, los primeros libros, los libros originales de la Biblia. Entonces, sí, es una complicación, es complejo, no es una situación que se puede hacer a la ligera. Tiene que hacerse con mucha responsabilidad y tiene que ser en equipos, hasta de arqueólogos, para poder hacer una versión nueva de la Biblia. Repito, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica cada vez más toman responsabilidad acerca de eso, de las versiones de la Biblia. Pero recuerde usted, vuelvo a insistir, los lenguajes originales fueron 3. Y el griego, que es el más conocido para nosotros, no es el griego que se habla en la actualidad. Es un griego que se llama griego koiné, o griego común. Es un griego antiguísimo. Entonces hay que estudiar el griego actual, después el griego antiguo, para poder lograr conocer el griego en el que se escribieron algunos de los escritos de la Biblia en el Nuevo Testamento principalmente. Por lo que se sabe, Jesús hablaba arameo, que fue una lengua que no quedó escrita, pero Jesús aparentemente por los descubrimientos hablaba arameo y hablaba hebreo, que era la lengua de su época, pero también hablaba arameo. Entonces, imagínense toda esa situación en aquellos tiempos, traer desde el arameo el griego antiguo, koiné, y el hebreo para poder tener las Biblias que ahora tenemos en el español. Entonces, cuando usted ve las versiones pueden ser con palabras diferentes. Eso no es problema. El problema es si cambia el espíritu, la esencia del mensaje.
Y para eso es que uno tiene que, por ejemplo, lo más recomendable para alguien que quiere hacer un estudio un poquito profundo, no digamos una gran profundidad de la Biblia, mínimamente tiene que tener la Biblia pastoral, como se le llama, la Biblia pastoral de Jerusalén, otro ejemplar de la Biblia Reina de Valera y un ejemplar de una Biblia actualizada, como por ejemplo los protestantes han sacado una Biblia que se llama Nueva Versión Internacional, o la Biblia Latinoamericana Católica, que se las mostraba hace algún rato, que también es una Biblia que está actualizada. Cuando usted lee el mismo texto en las 3 o 4 versiones, va a encontrar diferencias de palabra. Lo importante es que el mensaje sea el mismo. Las palabras pueden cambiar, pero el mensaje tiene que ser el mismo. Entonces aquí voy a retomar algo que es bien importante. En el libro de Apocalipsis hay un texto que dice, no muevas ni una tilde de este libro. Imagínense si eso se hubiera hecho originalmente, no lo podríamos leer en español. Querrá decir ese versículo de la Biblia, que tendríamos que leer la Biblia. Ahí está, ese libro fue escrito en el griego antiguo. Tendríamos que leerlo en griego antiguo todavía en nuestras comunidades, en nuestras familias. No. Lo que ocurre ahí es que ese versículo, lo que nos da a conocer la ciencia hermenéutica, es que ese versículo fue escrito para que el mensaje original del Apocalipsis, que es un mensaje de esperanza, no fuera quitado y no fuera utilizado para atormentar y traer terror a las personas. El mensaje del libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza para todos los cristianos que estaban sufriendo por la persecución. En una época de persecución, cuando los Césares y Roma perseguían al movimiento cristiano, eran solo un movimiento, no eran lo que somos ahora, y que también eran perseguidos por judíos, como fue Pablo en su momento. Entonces se usó un lenguaje apocalíptico, simbólico, para que el mensaje de Dios a la iglesia se mantuviera y pudiera llegar a los cristianos de la época. Entonces, cuando uno lee el libro de Apocalipsis ahora y se hace la interpretación de que hay que asustar a la gente para que se acerque a Dios, esa es una interpretación equivocada, porque Dios nunca trata de asustar a nadie. Lo que Dios trata de hacer es acercarse a la persona y darle esperanza. Entonces, el mensaje principal, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, es levantar la esperanza de una iglesia que en aquel momento era perseguida. Ahora, ¿a mí de qué me sirve eso en mi actualidad? Me sirve ante la situación actual. Yo también estoy sufriendo. Sufro una situación económica. Sufro porque no escucho un mensaje profético, amoroso en la iglesia. Bueno, entonces hay que encontrar el mensaje original en el Apocalipsis. Encontrar a ese Dios que me quiere acompañar, que me quiere dar esperanza en medio de mi sufrimiento. Entonces, ahí es donde uno va actualizando el mensaje. Sí, ahí creo que Daisy levantó la mano, no sé si alguien más no aparece aquí. De los que han levantado la mano, quizás lo retiraron después. Si hay alguien más que quiera comentar o preguntar. Yoli, buenos días, una consulta. Y Sí. no sé, veo que usted está bien informado respecto a todo eso, pero yo tengo una duda. ¿Por qué será que las religiones evangélicas se basan mucho en el Apocalipsis? Y, o sea, siempre infundan ellos miedo. ¿Por qué? ¿Por qué se basan tanto? O sea, es lo que yo nací en familia católica, pero a lo largo de del crecimiento me he quedado en que no soy ni de una ni de otra, solo creo en Dios. Sí, pero igual, o sea, yo respeto, pero lo que a mí no me gusta es que, o sea, si quieras o no, yo conozco gente que son de religión, esas religiones evangélicas, y ellos hablan de un Dios como que no hay misericordia, o sea, es un Dios de castigo, pero yo no entiendo por qué y quiero que usted me lo aclare. Gracias. Muy bien, Daisy. Bueno, para terminar lo que estaba hablando, miren, les voy a mostrar, esta es la Biblia, este es un ejemplar
Esta es una Biblia Thompson. Este es un ejemplar de Biblia de estudio que, si ustedes logran ver, utiliza el lenguaje de la Reina de Valera, pero ustedes pueden ver que al final trae un índice temático para que el pastor evangélico pueda ubicarse y estudiar cada uno de los versículos. Por eso es una Biblia grande y bastante extensa. Bien, vamos a lo que decía Daisy. Sí, lamentablemente, ustedes saben de que en la sociedad, no de ahora, tenemos muchas dificultades, muchas problemáticas. Una de las problemáticas ha sido de que nosotros los latinoamericanos, principalmente antes éramos solo hombres, ahora también ocurre en muchas mujeres, hemos sido dados a las adicciones. Hay estudios sobre eso. Somos muy consumidores de alcohol y en los últimos tiempos también muy consumidores de otras drogas. Ese es un problema bastante fuerte que tenemos en nuestras sociedades latinoamericanas. No está solo en las sociedades latinoamericanas, pero aquí en sociedades donde padecemos un subdesarrollo profundo e histórico, pues nos complica más la situación. Por otra parte, los conflictos como las guerras en nuestro continente han provocado que hombres se vayan a los combates, a las guerras, lo que sucedía también en la edad antigua, y las mujeres que se quedan en los hogares, u hombres que por la migración se van a otros países y las mujeres se quedan solas. Entonces se ha propiciado muchísimo durante y después de los conflictos la cuestión de la infidelidad entre las parejas. Bien, situaciones como esa y otras muchas más que podríamos citar han obligado o han llevado a algunos pastores a ejercer diversas formas para tratar de acercar a las personas a la iglesia. El camino más equivocado, el más tortuoso y el más doloroso es aquel camino que han tomado algunos pastores para acercar a la gente a través del temor. Y entonces se predica el temor porque si uno habla de amor, dicen algunos pastores, la gente no se acerca. Entonces ven a un Dios amoroso, que los quiere mucho, que les perdona todo, entonces no vienen a la iglesia. Es mejor predicarles el temor para que la persona sepa de que lo que le espera es el infierno y que se va a condenar, etcétera, etcétera. Entonces prediquemos mejor el temor. Esa es una línea que algunos pastores han tomado. Lastimosamente también hay predicadores que toman esta línea no solo para orientar a las almas o acercarlas, o a las personas, perdón, a las comunidades cristianas, sino que también con intereses económicos. Si se va la gente, si la gente no tiene temor, no ofrenda. Si la gente tiene temor, entonces va a ofrendar para que Dios le recompense. Y ahí surge aquello que los teólogos llaman la oración contestada, donde se convence a la persona que si le tiene temor a ese Dios, que es un juez, entonces al mismo tiempo de tener temor, tiene que ofrendarle. Y para ofrendarle, entonces se utilizan figuras del Antiguo Testamento, como el diezmo, por ejemplo, que no está mal. La forma en que se hace es la errónea, o las formas en que se hace, pero tiene un origen positivo en la antigüedad. Pero bien, si el diezmo se utiliza no para beneficio de la comunidad, ni para beneficiar a los más necesitados en la comunidad, sino que para beneficio del predicador, sea este evangélico o católico, entonces el mensaje está mal. Pero el mensaje de terror, Daisy, va por ese rumbo. Unos con la preocupación de acercar a las personas a las iglesias, porque le preocupa la situación, por decirlo así, moral de las personas, y otro aprovechándose de esa situación para tener ganancias económicas. Entonces no es una motivación tan positiva que digamos,
sino que es una situación bastante preocupante. Entonces, cuando eso sucede, hay que tener cuidado, ¿verdad?, para no caer en manos de personas que pueden estar abusando del mensaje bíblico, en parte de los abusos que hablábamos en el foro, para atraer no personas a Cristo, aunque así se diga, sino traer dinero para arcas personales o grupos familiares. Entonces, eso es lo complicado de decir, pero por ahí va la intencionalidad de algunos. Por eso es importante, y ustedes tal vez se han fijado, probablemente se fijaron, que yo insisto mucho en que retomemos esa imagen de ese Dios amoroso, ese Dios que nos quiere, no nos quiere dar temor, sino que nos quiere, nos ama y quiere que estemos con Él y que seamos co-creadores con Él. Bien, Dani, diga. Es que hay bueno, un versículo de la Biblia que utilizan los evangélicos, que es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces es algo que no le había prestado mucha atención. Sí, y bien, ahí eso que dice Dani es importante también, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dicen. Pero ustedes saben de que esa traducción es una traducción que hay que estudiarla, no solo, ¿qué es temer a Dios? Entonces ahí hay que ir al catecismo, por ejemplo. Temer y amar a Dios sobre todas las cosas. Es un lenguaje antiguo, en cierta manera, que para nuestro tiempo tendría que ser ya adecuado, en el sentido de que sería mejor decir amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, tal como lo dijo Jesús. Ahí está otra problemática, que en muchas ocasiones la religiosidad quiere conducir a las personas con la ley, con la Torá, el Antiguo Testamento. Jesús no vino a desechar el Antiguo Testamento, pero le vino a dar una interpretación nueva. Si ustedes recuerdan, en la Torá o en la ley antigua, por ejemplo, era prohibido trabajar en sábado. Pero Jesús les dice, bueno, y si a ustedes se les va un buey en un pozo y es día de reposo, ¿no lo van a ir a sacar? Les hace una pregunta fuerte y es un rabino, un maestro de la época que conoce la ley. Y también lo censuraban a los doctores de la ley de su época. Y le decían, bueno, ¿y por qué tus seguidores recogen espigas en días de reposo? Y Jesús les dice, bueno, tienen hambre, que coman. Entonces, hace una interpretación diferente de la legislación antigua y la trata de interpretar a su época. Trata de actualizar el mensaje de Dios y él, como hijo y como Dios, interpreta, hace una nueva interpretación. Que eso le gustó a todos los sacerdotes y los escribas de la época o los teólogos de la época de Jesús. No, no le gustó. No le gustó a todos. Y por eso fue que persiguieron al movimiento de Jesús. Pero ahí Jesús trataba de interpretar por ejemplo, ese versículo y otros versículos del Antiguo Testamento y actualizarlo. Por ejemplo, en eso de lavarse las manos en su época, que era parte de un ritual importante, que es como lo que ahora nos ocurre con el COVID-19. Ustedes y nosotros tenemos que lavarnos las manos constantemente. Bueno, pero allá era por una cuestión religiosa. Tocar a una mujer que anduviera menstruando, tocar a un muerto, era considerado pecado. Así era considerado en ese ambiente de la religiosidad de Jesús. Y por eso ustedes ven que cuando se le acerca una hemorroidosa, o sea, una mujer que tenía flujo de sangre, y toca el manto de Jesús, Jesús se voltea, los escritos dicen que sintió aquella palpazón, y se voltea y siente, y le dice, mujer, ¿por qué me tocas? Pero aquella mujer quedó sanada, según los evangelios. Entonces hay una interpretación distinta. Jesús se deja tocar por una mujer pecadora. Se deja acompañar de mujeres pecadoras, de hombres pecadores de su época, cosa que causaba escándalo en aquel momento. Entonces ahí uno puede ver una interpretación de la Biblia donde Jesús trata de mostrar a un Dios que no es juez, sino a un Dios que es papá. Y por eso él dice, Abba, Padre. Abba quiere decir padre, quiere decir juez.
Entonces, hay una interpretación bien importante en la visión de Jesús. Bien, Johanna dice, depende de qué denominación estemos hablando. Dentro del evangélico, los pentecostales y proféticos son muchos de hablar condenando al humano al infierno, pero si vas a una iglesia bautista verás todo lo contrario. Es correcto, Johanna. O sea que cuando hablamos de, y por eso en la entrada al foro les colocaba yo, tratemos con amabilidad, que también entre nosotros, entre los estudiantes, algunos profesores o trabajadores de la Universidad de Don Bosco hay evangélicos muy responsables. Yo no sé si les comentaba a ustedes que he tenido estudiantes mormones, muy buenos estudiantes y con buena actividad de acción social, trabajando hasta con católicos para hacer acciones sociales en El Salvador. Bien, entonces lo que dice Johanna es real. No hay que juzgar, no hay que generalizar ni totalizar. Ese es un problema. Ese es un problema de los salvadoreños. Generalmente totalizamos todo. Ah, los evangélicos son malos, los católicos son malos, los del Frente son malos, los del PCN son malos, los de Nuevas Ideas son malos. Todo lo generalizamos y no logramos tener una visión que vaya desde el negro más oscuro, pasando por todos los arcoíris, los colores del arcoíris, hasta llegar al blanco y lo más neutro. No logramos. Somos bastante duros en nuestros juicios. Entonces hay que evitar eso de las generalizaciones o las totalizar todo lo que vemos. Bien, Vanessa dice, considero que el temor a Dios no es un temor de miedo, de temor, sino que es un temor de respeto. Sí, y sobre todo acentuando, Vanessa, el respeto. Es como con los papás, por eso Jesús utiliza esa figura de papá. Un papá amoroso, usted le tiene respeto y al mismo tiempo que le tiene respeto, teme que ese papá le reprenda, porque lo trata con palabras dulces, porque lo trata con caricias, le demuestra que le ama su papá. Entonces, de igual manera, esa figura de Dios, tendríamos que tener la figura de un papá responsable, de un papá amoroso, que si nosotros cometemos, no pagué la universidad, vos me diste el dinero, pero no lo pagué, ya uno ya va con temorcito, va a decirle, mira, me gasté el pisto de la universidad, pero sabe que aquel papá va a responder de una manera amorosa y probablemente se moleste. Diga, bueno, pero ¿y dónde está tu responsabilidad? Ya estás grande, estás pagando para tu futuro, ¿por qué te gastaste dinero en eso? Probablemente lo llame a la reflexión, pero no lo va a tratar como hijo de tantas y maltratarlo, porque entonces no sería un papá amoroso. Hay esas dos figuras, hay que saber trabajar. Ustedes van a ser padres y madres de familia, si no es que ya lo son algunas. Y ahí entonces, ¿cómo va a ser la figura suya? Va a ser la de un padre o una madre amorosa que corrige a su hijo a tiempo, que es prevenida, que va precaviendo todas las situaciones que ocurren en la sociedad y va a ser preventivo su método, o va a ser un método represivo, donde después que el hijo cae en los problemas, usted viene, lo golpea y lo maltrata. ¿Cuál es el método mejor? Bien. Johanna dice, con temor no se refiere a miedo, se refiere a un respeto, asombro, amor, sumisión, quién sabe, que eso de sumisión también puede ser complicado ese término. Pero dice, porque si se interpreta literalmente, pues lo agarran para infundir miedo a las personas. Ahí está. Gracias, Johanna. Así es. Si usted lo toma literal, bueno, hay dificultades. Ustedes son una generación joven. Vamos a ver si ustedes o en su generación logran cambiar un poquito. La iglesia tendría que estar abierta, ya sea iglesia católica o evangélica, tendría que estar abierta a las nuevas propuestas de actitud que ustedes vayan haciendo. Hay posibilidades ahorita en algunas iglesias evangélicas como católicas de que los jóvenes vayan haciendo propuestas. El Papa Francisco está muy pendiente de la juventud, de cuáles propuestas va haciendo la juventud ante la situación actual. Pero bien, ¿alguien más que quiera comentar algo o decir algo?
Hay un ejemplo bien interesante también. Fíjense que en la historia, por ejemplo, en la historia de la Reforma, en la época de Martín Lutero, un gran sector de la Iglesia Católica estaba predicando al Dios juez. Hay esta figura de la época, siglos XII al XVI, donde un gran sector de la Iglesia Católica predicó a un Dios juez. Y se predicaba mucho el castigo y la amenaza. Se aterrorizaba mucho a las personas. Y allí fue cuando se dio todo ese proceso de la reforma de la Iglesia Evangélica y de lo que se llamó la Contrarreforma, donde aparecen los jesuitas. Todo ese proceso que duró aproximadamente desde el siglo XI hasta el siglo XVII, todavía albores del siglo XVIII, en todo ese proceso se va retrabajando y se va redescubriendo en los dos espacios, evangélico y católico, se va redescubriendo al Dios de amor y tratando de superar aquella visión de un Dios juez. Habían dibujos donde Dios se dibujaba con una espada que salía de la boca y debajo el infierno de Dante Alighieri. Y entonces, ante esas situaciones fue que hubo un rechazo, hubieron cambios dentro de la Iglesia Católica con la Contrarreforma y también surgieron grupos reformados que ahora son luteranos, bautistas, como menciona una persona por ahí, metodistas, anglicanos, reformados, que intentaron dar un mensaje amoroso de Dios. Entonces, veamos que las situaciones no son tan blanco y negro, que hay matices siempre en todos estos temas. Bien, ¿alguien más quiere preguntar o decir algo? Si no hay más, ustedes siéntanse libres de pensar y reflexionar su visión cristiana y traten de hacer autocríticos aún de las actitudes que ustedes tienen y traten con amor de hacer cambios en sus hogares y sugerir mejores actitudes para que poco a poco vaya cambiando esta sociedad. Si no hay más, entonces muchísimas gracias a todos por participar. Y que tenía una consulta, fíjese que a mí no me aparece la nota. Perdón, Que a mí no me aparece la nota en la aula. Ah, ya. ¿Y cuál es su grupo de trabajo? El B. Y fui la Permítame. primera en mandarlo. Vamos a revisar ahorita, permítame. ¿Cuáles son sus apellidos? Díaz Pacas. Daisy Carolina. Díaz Pacas. Vamos a ver. Bueno, sí tiene nota. Qué raro que no la pueda ver porque están visibles los grupos. Sí tiene nota. Díaz Pacas. ¿Me está escuchando? Sí, pero ya voy a entrar, ahí voy a revisarlo cuando llegue del trabajo. Gracias. Ah, bueno, sí, ya tiene nota. Precisamente más tarde voy a subir ya las notas al portal web. Gracias, Liz. Feliz día, bendiciones. Igualmente, cuídense, sean responsables. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, Gracias, gracias por profesor. informarnos tanto con respecto a cosas de la Biblia. ¿Perdón? Gracias por informarnos tanto, o sea, con cosas respecto a la Biblia, porque hay cositas que yo no sabía y pues gracias a usted estoy ampliándome en ese conocimiento. Qué bueno, Karina, me alegra. Ahí contribuimos en lo que podamos y cuando quiera hacer alguna pregunta en el
el foro de consulta semanal también, hágalo con toda libertad, con gusto. Bueno, muchas gracias, licenciado. Pase feliz día. Igualmente, feliz fin de semana, cuídense. Gracias, Gracias. profesor. Pase feliz fin de semana. Igualmente, Javier, gracias. Disfruten con moderación y respeto. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día, Emma. Cuídense. Hasta pronto.